Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos como cada 15 días a una emisión de su programa Cuentas Claras. Los saluda su amigo Juan José Rosado. Hoy tengo como invitados dos grandes amigos. Vamos a hablar de un tema que yo creo que en los próximos 2 meses se va a escuchar bastante, lo que es el tema de reparto de utilidades, la PTU de los trabajadores, ¿sí? En cuanto a inquietudes que pueden tener los trabajadores, en cuanto a inquietudes que pueden tener los patrones. A mí siempre me ha gustado, ustedes lo saben, que cuando hablamos de este tema, donde hay empleados y hay trabajadores, pues me gusta tratar de ser ecuánime y creo que en ambos casos cada uno tiene sus responsabilidades, tanto como patrón como trabajador, y los dos, si no trabajan en la misma dirección, pues se va a ver afectado. Tenemos ahí varias situaciones que vamos a ir desarrollando. Sí, una de ellas, el tope de la PTU, y otro tema también, no nada interesante, cómo van a pagar las personas que tributan en reciclo. Aunado de que vamos a ir comentando otros puntos. Les agradezco, Agustín, Luis, por acompañarme. Sí, no los presento como parecen porque ya han estado conmigo, ya los conocen. Agustín es de la ciudad de Saltillo, es presidente del Colegio de Saltillo y de regional, de la región noreste. Luis es expresidente de la Comisión de Prevención Local de Lavado de Dinero. ¿Sí? Y ambos los domingos venden menudo, esa es la verdad. ¿Sí? Nada más esto nos falta. Bueno, amigos, les agradezco y vamos entrando en materia. Yo creo que hay muchos puntos, vamos a aprovechar la hora que tenemos. Creo que debemos de considerar algunos puntos como principios, cuál puede ser la base grabable de reparto. Creo que yo miraría en primera instancia qué obligación tienen los patrones, qué obligación tienen los trabajadores, en base a qué se paga la PTU. Yo no me iría tanto a cómo hacer el reparto de PTU o un cálculo de PTU. Yo creo que eso es, como dicen, otra historia, ¿no? Pero lo que creo yo que la gente debe de conocer en este tema, ¿sí? Ustedes son los que tienen la palabra, ¿sí? Ustedes digan, yo lo manejé como un foro de discusión, de plática, ¿sí? Donde podamos ir compartiendo ideas y llegar a un punto. Obvio, a lo mejor no vamos a llegar a ninguno en algunos temas, pero yo creo que al final de cuentas también cada quien tiene que tener una idea de qué es la PTU, ¿no? Un derecho ganado por los trabajadores, a final de cuentas. Esa es la esencia. Adelante, Agustín, te veo que ya estás así como arrancando. Ya hay que empezar. Mira, pues como bien lo dices, desde 1856 fue cuando empezó a promoverse la PTU. En el siglo pasado, antepasado, perdón, en 1856, en un discurso que hubo en la Cámara de Diputados, se promovió de que los patrones compartieran las utilidades con sus trabajadores. Pero recordemos que la esencia en aquel momento era muy diferente. La vocación de México en aquel momento era más agrícola, más de mano de obra intensiva en el campo que otras cosas. Entonces, era compartir las ganancias que existían o que tenían los dueños de las haciendas con los trabajadores. De ahí se retoma ese punto en la Constitución de 1917 y le da vida a la participación de los trabajadores en las utilidades que si bien estaba establecido hasta en la Constitución de 1917, se le viene a dar una forma ya más precisa en los 60 con el presidente Adolfo López Mateos en la reforma laboral, como ya siendo el presidente. Recordemos que él fue secretario del Trabajo antes de ser presidente de la República, y de ahí empieza la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, con un 8% de reparto de utilidades que fue modificado allá por los 90, en 1996, para quedar en el 10%. Y desde entonces es lo que tenemos. La otra reforma sustancial que se presentó fue el año antepasado,
precisamente en 2021, en el que limitan la participación a los trabajadores en las actividades y ponen una fórmula que el dolor de cabeza lo tuvieron allá por mayo, junio de 2022, cuando hubo que hacer el reparto de utilidades, pues limitan el reparto topado. Ahora tenemos un reparto de utilidades topado a 3 meses del salario o bien el promedio de los últimos 3 años. Esto generó tal controversia de forma que muchos trabajadores decían, es que a mí me tocan de utilidades 3 meses de salario. No, señores, esto es el tope. Si te toca menos o no te toca nada, ni modo, no te va a tocar. ¿Sí? Todo depende de la participación a los trabajadores que se determine conforme a la declaración anual puesto sobre la renta. Recordemos que esta modificación que suscitó la declaración de la ley del impuesto sobre la renta en 2022, pues de alguna forma ya automatiza inclusive hasta el cálculo de la PTU. Prácticamente te sale en tu declaración la determinación de la renta gravable a la PTU. Y hasta ahí, de ahí ya partimos a la fórmula tradicional que tenemos de que se reparte la PTU, se divide en dos partes iguales, una con base en los días laborados por los trabajadores y la otra con base en lo que es el ingreso que perciban. Sin embargo, ya determinando la participación que le corresponde a cada uno de ellos, pues ahora tendríamos que hacer ese recálculo en el que se tiene que determinar un promedio o se tiene que determinar el tope de 3 meses, el que sea el que más convenga al trabajador, ese es el que se le tiene que pagar. Entonces, el trabajo está interesante para realizarlo. No sé qué opines tú, Luis Gabriel, desde el punto de vista del trabajo que se genera para las áreas de recursos humanos, o bien desde la generación del mismo proyecto de reparto de utilidades que tiene que presentar la empresa al sindicato o a los trabajadores en el mes de abril. Y ahí ya debe de venir cuánto es lo que le va a tocar repartir a cada uno de ellos. Recordemos cuáles son las obligaciones que tiene la empresa para con los trabajadores. Tenemos una comisión mixta de reparto de utilidades que tiene que revisar todo ese reparto y decir si está de acuerdo o no. Fíjate que acabas de tocar unos puntos muy interesantes, Agustín, precisamente el hacerle conocimiento a los trabajadores a través de la declaración, sí, el que iniciabas de cuando inició el reparto de utilidades, bueno, sí, hay que ver que ahorita ya tenemos mucho más actividades de producción o de bienes o de servicios en la actualidad. La PTU, que bien mencionas, está topada. Los 3 meses, que creo yo, personal, que cuando se aprobó este dato se dio una información errónea, ¿sí? Porque a mí me ha tocado que me consulten que si tienen derechos a los 3 meses, cuando va a depender del efecto que dé, ¿sí? De cuánto es lo que le corresponde en realidad de utilidades, ¿sí? Cuánto trae de 3 meses, cuánto trae de antigüedad. O sea, es un cálculo adicional al que se hacía en el reparto de utilidades, ¿estamos de acuerdo? Pero yo creo que también es muy importante aquí aclararle a los trabajadores, como bien lo hiciste, no es que tengan derecho a 3 meses de utilidades, están topados a 3 meses como monto máximo a que les den de utilidades. Ejemplo rápido, ganas 25 por mes, tenías derecho a 90,000 pesos de utilidad, nada más te van a dar 75 para tratar de no meternos en profundidad. Entonces, para que no hagan cuentas, ¿sí? Alegres o a la inversa, ¿no? Tienes derecho a PTU de 50,000. Ah, no, pero yo te gano 75 en 3 meses. No, no, te tocan 50,000. Obvio, todo eso menos impuestos y todo lo que corresponda. Entonces, creo que también los trabajadores ahí tienen que asesorarse. Creo que otro punto también muy importante es que muchas empresas en realidad no crean la comisión mixta para efecto de reparto.
y desde ahí también se surge la problemática de que no se coordinan con la empresa o el patrón para ver lo de la comisión. Entonces, son detalles que yo creo hay desconocimiento en ese punto. Y otro punto que yo también quiero aclarar, no por fuerza les tienen que dar utilidades, va dependiendo de si hubo o no hubo utilidades, ¿sí? Por eso creo, bueno, primer punto, y retomando, el año pasado fue un problema con la comunicación social, con la comunicación de parte del área de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que la lanza tempranamente. Dicen, se logra, hay un logro de este gobierno y van a tener derecho a 3 meses de salario de participación a los trabajadores en las utilidades. Ya por marzo ya estaban haciendo hasta el presupuesto en qué me voy a gastar mis utilidades. Y cuando llegan con que son 100 pesos de utilidad, porque eso es lo que les correspondía en base a lo que se les determinó con la declaración, pues vinieron los reclamos, oye, mis 3 meses, no son 3 meses. Digo, mira, está topado 3 meses, pero lo que te corresponde es esto. Entonces, ese fue el problema era la comunicación. Sí, digo que puede crear una problemática en el sentido de si tienes en los 3 meses menos sueldo que lo que te correspondía de PTU, ya te tocó menos PTU, ¿sí? Si es a la inversa, también estás topado, ¿sí? O sea, si era menos PTU la que te tocaba, pues es lo que te va a tocar, no te van a tocar los 3 meses. Y mucha gente está en el sentido de que, ay, a mí me tocan 50, pero a mí me dijeron que eran 3 meses, yo gano 75 en 3 meses, me faltan 25. Entonces, creo que ese es un punto muy importante que deben de entender también los trabajadores. Y tú lo dijiste, que tienen que entregarles la declaración, que tienen que crear la comisión para que ellos evalúen las utilidades. Eh, Ese es otro también punto muy delicado porque no sé si a ustedes les ha tocado, Luis, sí, de que es que no me quieren enseñar la declaración, sopas, sí. Luego hay empresas también que aunque tengan pérdidas, dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero motivar a mi gente y les voy a dar una gratificación y creen que son utilidades porque no les aclaran el punto, ¿sí? Entonces, creo que también ahí tiene que estar muy bien la comunicación establecida de qué les están pagando. Oye, y otra va a sonar a chiste, pero ¿y todavía existirá el sindicato en el que estaban agremiados? Porque recuerda que en mayo hubo muchos sindicatos que desaparecieron. Sí, 19,000, ¿no? Luis los A desapareció. ver, Luis, ¿cómo está eso de los sindicatos? A ver, platícate. No, bueno, lo que pasa es que aquí se debieron haber registrado, debieron haber subido los contratos colectivos de trabajo. Estos sindicatos que se dieron de baja, ¿no? En la Secretaría del Trabajo, la secretaria. Pero fue porque no subieron la información de los contratos colectivos, no los registraron en su momento. Si mal no recuerdo, tenían hasta este año para presentar Hasta el esa 11 de información. mayo. ¿Perdón? Hasta el 11 de mayo. Así es. No subieron esa información. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues desafortunadamente hay prácticas nocivas todavía en el empresariado de que le llaman estos sindicatos blancos que creaban las empresas, pero nunca le daban seguimiento, nada más se creaban para efecto de no darle la opción al trabajador de que se sindicalizara con algún otro sindicato, vamos a decirlo, y valga la redundancia, y pues bueno, cometieron estos errores, ¿no? Por eso, una de las cuestiones que siempre hemos comentado en nuestras pláticas es que la simulación, esa famosa y maldita simulación que desafortunadamente se lo promueven colegas, licenciados, los mismos empresarios, y que conllevan a todo este tipo de errores, ¿no? Hace rato en una plática estábamos comentando de que pues ya incluso con la inteligencia artificial, todo este tipo de situaciones pues va a salir a flote. Ya si ahorita estamos con empresas que están simulando situaciones ya sea de sindicatos, de supuesto reparto de utilidades,
como de los puntos que comentaba Juanjo, que lamentablemente vemos en la práctica, pues van a salir a flote. Ya no vas a quedar exento de que no va a pasar nada. Si no pasaba, pues no creas que fue porque tuviste suerte o no estás en la mira, sino que simplemente la autoridad pues también ahorita está ajustando todas sus situaciones tecnológicas, y créanme que ahora con el uso de la inteligencia artificial, una vez que lo voltea a ver la autoridad, pues todas estas situaciones van a salir rapidísimo, ¿sí? Y todas aquellas en las que incurrimos, al menos hasta 5 años atrás, o hasta 10, dependiendo de ciertas situaciones, van a salir a flote todo este tipo de simulaciones. Están así que, pues miren, salieron 19,000 contratos, ¿no? Digo, sí, 19,000 sindicatos ahí, pues, vamos a decirlo, somalines. Y otro punto, perdón. No, sí. te digo, y volviendo a puntos de controversia, otros 2 puntos que quiero poner sobre la mesa. La tesis que hay de los tribunales en el sentido de la proporcionalidad que debe de haber y que en algún momento invalida el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que se ampararon les dieron la razón, pero recordemos que la participación de los trabajadores en las utilidades se determina con base en el artículo 16. Entonces, está leyendo el concepto pues llegamos al punto que pues aquel que haya presentado el amparo y haya obtenido una resolución favorable, pues tampoco tiene una base de PTU. Y eso de la proporcionalidad, sé que no es el tema, pero recordemos que esto va a afectar ahora sí que el impuesto sobre la renta, y quién sabe si regresemos a una tabla progresiva de impuestos, inclusive en personas morales, no solamente para personas físicas. Recordemos como estaba ya en los 80, si mal no recuerdo. Cuando estábamos en kinder que nos platicaban sí, sí, que era una tasa progresiva de impuestos. Lo llegamos a ver, no, claro que sí lo vimos, había una tabla progresiva que definitivamente la eliminaron, porque decíamos, si ya con la inflación todos llegan al límite superior, entonces nada más dejamos el límite superior y dejaron la tasa, pero era progresiva la tasa del impuesto sobre la renta para las personas morales, y entonces era de tal forma que era similar a la que se manejaba para las personas físicas, ¿sí? Nada más que era para personas morales. Y aquí me pregunta, ¿qué va a ocurrir también con los recibos? Está interesante, yo creo que los invito a que otro veamos. Tema, nada más aquí lo dejamos. No, espérame, déjame aprovecho que estás aquí, como dicen, como chiquito nomás de hablador, ¿sí? Y nomás. Sí, lo vemos en otro programa, el tema de la proporcionalidad, porque es algo interesante, y que va a tener sus repercusiones. Tiene unas repercusiones bastante interesantes. Pero en otro programa, Agustín, ya sí, dije. En otro, digo, tiene unas repercusiones muy digo, porque sí va a haber muchos efectos. ¿Sí? Es que imagínate, va a derivar hasta en la PTU, es a lo que voy. Así es. Va a haber muchos efectos. Bueno, creo que también es muy importante saber, ¿sí? Quiénes son los que tienen que pagar PTU, Luis, si tengas por ahí el dato, cuáles son las empresas que están obligadas a hacer el pago de la misma, que pues, prácticamente son todas. No hay excepción a la regla que yo recuerde. Sí, no, mira, estamos hablando de que son las personas morales, que son aquellas que declararon en el mes de marzo, y tienen del 1 de abril al 30 de mayo. Las patrones, personas físicas, estos declararon ahora en el mes de abril, tienen del 1 de mayo al 29 de junio para hacer el pago de sus utilidades. Recordemos que son 60 días después de la presentación de la declaración anual o de la obligación de la presentación de la declaración anual. Por aquellos que incumplieron en tiempo, vamos, personas morales que no cumplieron el 31 de marzo o límite, cumplieron el 15 de abril, bueno, se consideran los 60 días a partir del 31 de marzo, que fue cuando fue la fecha de vencimiento. Cuando nace la obligación de... Es correcto. Entonces, estas son las personas que ahorita deben de estar ya con sus cálculos. Personas morales, pues tienen hasta el 30 de mayo, que son las próximas a vencer, por decirlo así. Así es. Pero
también es importante considerar que debieron haber creado sus comisiones mixtas de la participación de utilidades en las empresas, de acuerdo al artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo y el 123, fracción 9 de la Constitución. ¿Por qué? Porque como bien comentaron al principio, retomando un poquito lo de los 3 meses, es ahí donde podemos aclararle a los trabajadores el por qué se les va a pagar topado o por qué se les va a pagar menos. Porque como bien comentan, toda la publicidad gubernamental se entendió de que a los trabajadores se les iban a dar 3 meses de utilidades cuando no es así. Es como tope, 3 meses como máximo de su sueldo y hasta 13 de los últimos 3 años promediados. El que mayor le beneficia al trabajador es el que se le va a pagar. Y hay otra controversia. ¿Recuerdas que hubo una modificación al artículo 3 ter de la Ley Federal del Trabajo? Sí, que fue muy discutido ese punto de que si eran hábiles o naturales. Que son los días hábiles o naturales con los que se paga, de tal forma que pues los días deben de ser días hábiles. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el 2023, si aplicamos ese artículo tercero ter, ¿sí? La fecha límite sería para personas morales el 22 de junio y para personas físicas sería el 24 de julio. Fíjate, Agustín. Fíjate nada más esa situación. Sí, eso iba. Yo estoy de acuerdo en lo que estás comentando, pero el criterio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son las fechas que dijo Luis. Sí, vamos, aquí tienes que sopesar si te quieres ir a aventar un round o no, ¿verdad? Sí, por el monto de las multas. Sí, pero ellos mismos cambiaron eso. Sí, salió hasta un criterio donde avalaba lo de los días hábiles no naturales. Sí, y sí, el año antepasado, si mal no recuerdo, sí dijeron que en personas morales iban hasta junio y físicas hasta julio. Y después la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue la que dijo, no. Son en mayo y son en junio. ¿Sí? Entonces, digo, son de los puntos, pero bueno. Pero aquí como queremos decirle a nuestros amigos cuál es la realidad. Así es. Esta es la parte legal. En caso de que te retrases y llegara a una revisión de la Secretaría del Trabajo, recuerda que tienes hasta el 22 de junio con base en la ley y hasta el 24 de julio tratándose de personas físicas. Así es. Y fíjate que inclusive hay que tener algo que deben de considerar, por eso le preguntaba yo a Luis, ¿sí? ¿Quiénes están exentos del pago de la PTU? ¿Sí? Y la ley es muy textual, las empresas de nueva creación el primer año, ¿sí? Dedicadas a la elaboración de un producto nuevo de explotación, también ahí nos lo dice. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, aquí yo quisiera hacer una mención de que estamos hablando de las que son donatarias autorizadas, vamos a decirlo así, ¿sí? No las del título 3, ¿ok? Porque las del título 3 son sin fines de lucro, ¿sí? Pero para mí en este punto caerían lo que son donatarias autorizadas, porque en las que pagan, dice que las sin fines de lucro, por lo que vendan, si mal no recuerdo, que se salga de su actividad también. Y ahí es un punto controversial, ¿eh? Sí, voy a hablar y a poner como ejemplo, hay colegios, de arquitectos, de contadores, de abogados, que son AC. ¿Pagarían PTU o no pagarían PTU? Realizan actividades empresariales de alguna forma y prestan servicios empresariales. Así es, entonces te digo, ahí tendrían que tener mucho cuidado porque dice que aunque estén constituidas sin fines de lucro, que obtengan ingresos por la generación de bienes distintos a su activo fijo, presten servicios a personas distintas a sus miembros, siempre que dichos ingresos excedan del 5% del total, tiene una obligación de repartir PTU, Mira, entonces digo, y muchos se van por baranda, nos ha tocado platicar y verlo en pláticas, ¿sí? De que, son de título 3 y tengo todas las exenciones, cuando ya está muy específico quiénes son los que tienen las exenciones y quiénes no. En cuanto a, yo me guío mucho por, si tú eres donataria autorizada, es la que tiene los derechos. Si no eres donataria autorizada, no tienes los derechos. Entonces son puntos. También me dice que no paga el IMSS, ni las instituciones públicas centralizadas, y tampoco
Sí, las que tengan menos de 300,000 pesos, de acuerdo de un decreto que viene desde 96. Cosa que se me hace bastante mal que no lo hayan actualizado, porque habla de ingresos. Sí, o sea, pero habla desde 1996, ¿eh? Sí, que es un dato que no sabemos. Creo que en varias situaciones fiscales lo hemos visto, ¿sí? Que no sabemos de dónde toman ese dato, pero bueno, hablo desde 1996. Sáquenme de mi error, recuérdenme, sí, sí, si en aquel tiempo eran pesos o nuevos pesos que después volvieron a ser pesos en el 96. Eran nuevos pesos que se Eran hicieron nuevos. pesos y fue el 19 de diciembre de 1996, si la memoria no me falla. Sí, sí, te digo que si hago la eliminación de los ceros, pues si hablo de esa cantidad, serían 300 pesos. Hay que actualizar ese importe, nada más con el índice de precio al consumidor. Y ahí ya sería otro historial, Del ¿no? 97 a la fecha, y sabrá Dios cuánto resulte, pero vendría pegando como 1,5 millones más o menos, que es Así una es. cifra bastante razonable, o algo muy similar a lo que deberían de ser las, los reciclos en este momento, los que tienen hasta ese límite de, de, otorgar de Y ingresos. ahorita vemos los reciclos, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos Quiero para dejar allá. primero una base, sí, también. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen derecho a la PTU? Y porque también ese creo que es un tema que deben de conocer por ambas partes, ¿no? ¿Quiénes le tengo que pagar a quiénes no les tengo que pagar PTU? Porque te digo, vemos la publicidad y la publicidad dice, ve y exige tus utilidades. O sea, no dicen si hubo pérdidas, qué pasa, ¿sí? Te están diciendo que el simple hecho tienes derecho a PTU. ¿Qué pasa si no estuviste o cumpliste requisitos? ¿Te van a pagar o no? Entonces, si me pueden comentar algo de ese punto, cualquiera de los dos, echarse la mano, ¿sí? Porque creo que también es muy importante que los trabajadores tengan conciencia de cuándo sí y cuándo no. Doctor Luis, Castrita, ándele. Claro, mira, los trabajadores con derecho a PTU son los trabajadores de planta, ¿sí? Los que fueron trabajadores por obra o tiempo determinado, eventuales. Ex trabajadores de planta que hayan laborado en el 2022 con ciertos requisitos. en los eventuales sigue siendo los 60 días, Luis, de Siguen más siendo de los 60 días. Sí, ¿verdad? Y, correcto. o sea que si yo contraté a alguien a prueba 3 meses, él ya tuvo derecho a PTU. Sí, Ya es que está el contrato a prueba. sí, pero fíjate bien, si Ya cumplió no por hay 3 meses, esos contratos, eso es lo que yo no entiendo. Están en la ley federal del trabajo. Sí, pero se supone que ya no existen. No, sí los puedes tener a prueba. ¿Sí? A prueba, pero eventuales no hay. No, eventuales Y no. ahí a lo que se refiere son eventuales que tengan cuando menos 60 días, pero bueno. Pero la entrada, hay que ver el artículo dice trabajadores por obra o tiempo determinado. Son títulos que le pone la gente. Sí, porque nosotros nos tendríamos que ir al texto. Y el texto son los que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan sus servicios. Por eso yo quise referenciarlos con ellos. Sí, o sea, más que nada, Agustín, mi ejemplo va, tienes más de 60 días, tienes derecho a PTU. Vamos a Sin sí, poner. mira, meternos en tanto detalle. Está como lo otro de lo que decías, ¿qué empresas van a pagar? Mira, las que presentan, y ahora es más fácil. En tu declaración se determina en forma automática PTU, pagas. ¿Se acabó? Esa es otra historia que no quiero tocar mejor. Porque no es No automática. porque no sea correcto lo que dices, sino que me quedan mis dudas si es correcto lo que calcula. Sí, y estoy de acuerdo con el ejemplo que ponías de estas organizaciones, pero ellos presentan la declaración, que es la 21, ¿sí, verdad? Y en la 21 no se determina eso porque supone que son asociaciones civiles. ¿Está? Y se supone que, no, que presentan una declaración que es prácticamente informativa, donde determinan el remanente distribuible. Por nada eso. más ingresos y gastos es lo que informa. Así Pero es. sí hay que manejarlo en papel de trabajo porque sí es muy relevante y muy importante este, como organización sin fin de lucro determinen esta situación porque ¿qué pasa si tienen ingresos no afectos? Que es muy común, vamos a decirlo.
las hamburguesadas, otras actividades que realizan diferentes a sujeto social para llegarse de recursos, ¿no? Entonces, estas son otras actividades que en teoría deben de pagar el impuesto sobre el, deben de pagar, bueno, el impuesto sobre la renta, pero con ciertos requisitos, deben de calcular las utilidades, ¿no? Incluso por los sencillamente todos los eventos que llevan IVA. Bueno, No. sí. Sí, Sí. todos los eventos que realizan y que llevan IVA, ahí está, se acabó. Esos son No son prácticamente. exclusivos para el socio. ¿Sí? Prácticamente. Y luego también otro punto muy interesante que yo creo que también deben de perder de vista los trabajadores, el término de quiénes son los trabajadores de confianza. Yo creo que también hay confusión en cuanto a cuando son gerentes, ¿sí? La ley federal de trabajo define quiénes son los trabajadores de confianza y porque aparte ellos sí están topados para lo que les toca el reparto. No nos vamos a meter a detalles, pero que lo tengan presente, ¿no? Los que vayan a hacer el cálculo del reparto. Porque te digo, ahora tienen que ver cuánto es la utilidad, cuánto es lo que hay que repartir, cuánto es lo topado, ¿sí? Y lo tengo que sacar impuestos, todo un proceso. Entonces, hay que ver quiénes sí, quiénes no, quiénes podrían entrar, ¿no? Y Mira, sí. quiero nada más aquí detener este concepto. Vayámonos a las actas de las empresas donde se designan a los directores generales y a los o gerentes de las empresas, pero porque así están dentro del contrato social, ¿sí? Que se tiene que determinar quién es el director general de la empresa. Esos son los que no tienen reparto de utilidades, porque no vas a decir, oye, el gerente de ventas no tiene derecho. No, es un trabajador de confianza. Ese sí tiene Sí, derecho. pero ese sí tiene porque sí te especifica que son directores, administradores y gerentes generales. Es a lo que voy. Hablamos que los administradores, directores o Y gerentes gerentes generales generales. están nombrados por el consejo como tales y aparecen en el acta de asamblea de la empresa. Esos son los que no. Los demás que tienen denominación de gerente o superintendente o como le quieran llamar, esos sí reciben PTU. Otros que no reciben PTU serían las trabajadoras domésticas y en este momento sí vale la pena que lo digamos, o trabajadores domésticos, porque resulta que pues ya les tenemos contrato, ¿no? A raíz de la reforma del Seguro Social, debes de tener mucho Desde cuidado. la reforma laboral deberían de haber hecho adendas a los contratos. Sí, Así pero de fácil. recuerda que ahora, si las das de alta en el Seguro Social, como debe de ser, ya es obligatorio a partir de este año, recuérdalo, no es opcional. Las trabajadoras y trabajadores domésticos deben de estar obligatoriamente en el Seguro Social. Como tales, se les tiene que hacer un contrato. Ah, sí. De hecho, a las prestaciones que recibe cualquier trabajador de cualquier empresa, excepto la La PTU. en las utilidades de la empresa. Déjame les comento aquí un punto, ya para entrar en lo que es la base y ahora sí hablar algo de reciclos. Nos comenta José Jarlín González, dice, algunas empresas están optando por pagar en dos partes la PTU 2022, pero desean disminuir en pagos provisionales, la totalidad, aunque no esté pagada efectivamente al 100%. ¿Cuál es su postura respecto a este escenario? Yo la tengo aquí que comentar, dejan que lo comente y ya ustedes me dicen y vamos en el mismo barco. Yo siento a la pregunta de José Julián. Primero, creo que ya dijimos fechas para el pago de las mismas. ¿Ok? Y la tienen que respetar en primera instancia. Si ellos autorizan previo acuerdo con todos, bueno, ok. En pagos provisionales también aclararle que es la PTU no se disminuye al 100%, es en 8 meses. ¿Sí? Es proporcional a los 8 meses del ejercicio, entonces no la usan al 100%. Entonces, no sé qué piensan ustedes de que pueden pagarla en dos partes, ¿sí? Abril y mayo, y no estarían infringiendo nada, ¿sí? Y si la pagan en mayo y ellos autorizan otra parte, creo que legalmente, si hay un común acuerdo, tampoco debería de haber problema. No sé cómo lo ven ustedes. Don Luis. Sí, gracias. Mira, coincido contigo en cuanto a la proporción. Ahí sí es indudable.
Aquí la cuestión es que recordemos que tiene que ser PTU pagada, ¿verdad? Para efecto de la deducción proporcional, como bien comentas. El acuerdo, vamos, abril y mayo no tendría problema para persona moral, mayo, junio tampoco veo problema persona física. Y pues bueno, ya metiéndonos un poquito con lo que comenta de la tesis, que comenta el buen doctor Agustín, a lo mejor hasta junio, julio, pero, híjole, Bueno, Es que mira, se van a me acuerdo ahorcar que y ya que es estar en fácil. la punta. No, y se van a ahorcar fácil por lo que tú dices de la proporcionalidad, ¿sí? mira, Porque votan por los CFDIs. Entonces, si no hay CFDI de PTU más que de la mitad, es lo que le va a dejar deducir proporcional. mira, primera pregunta. ¿Hay algún dispositivo que te permita hacer el pago de la PTU en varios pagos? No. Pero sí, pero tampoco te prohíbe hasta cuándo tienes para pagarla. Ah, no, espérame, eso es hasta el 31 de diciembre, ¿sí? No, hasta mayo. Sí, bueno, la fecha límite del pago. Ahí. Pero para que reclamen los trabajadores, bueno, es otro punto, ahorita pasamos Es que es otro punto, dilo, porque inclusive aquí viene otra pregunta del mismo. ¿Sí? Permíteme tantito, permíteme. ¿Cuándo se vence? Sí, espera, quiero concluir este punto. Primero, no hay ningún dispositivo que te diga que puedas hacer el pago en varios pagos de la PTU. Ajá. No hay dispositivo en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Independientemente de que tú tengas el acuerdo y de que tu condición económica no te lo permita. Primer punto. Segundo punto. Tenemos ahora un control excesivo o no excesivo, estricto, de las erogaciones que realizan las empresas en materia de nómina. Y en este caso el concepto 003 es el que le corresponde a la PTU, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y ahí tienes que... Yo sí no me lo sé. ¿Qué es el 003? Es que lo estamos realizando ahorita un cálculo. Entonces, te digo, se tiene que hacer se prepara el recibo y ahí se pone cuánto es lo que estás pagando. Esa parte es lo que efectivamente has pagado. Y es lo que vas a poder deducir. Y es lo que vas a poder deducir en los 8 meses posteriores porque vas a dividir el pago que hiciste en varios pagos. A menos que anotes ahí, y aparte, la PTU no acepta compensación, no, es que te lo voy a cobrar, me debes de esto, no, la PTU se tiene que pagar completito. Nada contra lo que me debías o préstamo que te había hecho, no, se tiene que pagar completa. Había muchos acuerdos antes que se hacían con los trabajadores, oye, pues te lo voy a hacer en 3, 4 pagos. Yo creo que ahora no es recomendable por los FDIs en la forma por salud mental de trabajadores y empresas. Nada más. Así Así para... de claro. Porque vas a tener otra situación. No te están haciendo conciliar, bueno, no te están conciliando toda la información. Total. Y luego nos dice el mismo, ¿en qué tiempo prescribe el derecho a solicitar la PTU de un ejercicio? Si no se cumplió con todas las formalidades, la comisión mixta, la entrega de la declaración, etcétera, pues yo creo que eso se tenía que haber integrado en su momento, no afecta del vencimiento, no sé qué piensan ustedes. Mira, el vencimiento es hasta el 31 de diciembre de ese año, de que se haya determinado. ¿El derecho del trabajador de cobrarla? El derecho del trabajador a cobrar. No, él tiene un año. ¿Sí? Hasta el 31 de diciembre. No, un año. ¿Sí? Se vence hasta el año que entra. No en diciembre. Porque inclusive, bueno, yo les voy a decir mi punto de vista, ¿va? Tiene un año para cobrarla y ahí se presta controversia. ¿Por qué? Por lo que aquí también nos preguntan. ¿Qué pasa si no la han cobrado? ¿Sí? A marzo. Y ya ves que se acumula, ¿no? En teoría se acumula. Espérame, déjame acabar de plantear el punto. Se acumula. ¿Qué pasa si yo la acumulo y en la de anual digo, tanto de PTU del ejercicio, más no cobrada? Se supone que se acumula y es la nueva que vas a repartir. ¿Ok? Pero si él viene en abril y me cobra el año pasado, se la tengo que pagar y ya no me chicó ni con la anual. Yo ya la había considerado como no pagada. Sí, señor. ¿Sí?
Y es un punto que a mí siempre me ha llamado la atención en la ley federal del trabajo. ¿Sí? Que todo el mundo por default consideramos que ya no la cobró, ya no va a ir por ella. Bueno, siempre y cuando demostremos que emitimos los comunicados adecuados para que los trabajadores que, vamos, aquellos que no están trabajando actualmente ahora en 2023, aquellos trabajadores que trabajaban en 2022, pero ya no están con nosotros en 2023, tenemos que demostrar nada más que emitimos los comunicados por los canales adecuados para que pasen a cobrarla, ¿eh? Pero ¿qué pasa de tomo si no los emitiste? Y yo me doy cuenta que hubo utilidades y voy y te la reclamo. No, bueno, ahí sí, si no las emitiste como empresa, pero eres trabajador, te das cuenta, pues, ya sea que te avisó compañero. Pues mi compadre sigue trabajando ahí y ya le dieron utilidades. No, sin problema, puedes ir a reclamarlos. Tienes que ir a reclamarlas, de hecho, porque es No te tu digo, derecho. entonces yo Oye, siempre ¿cuándo se me ha hecho un punto muy delicado, ¿sí? El acumular la no repartida para presentarla en la declaración anual, para decir que los trabajadores, en este caso 2023, sí, que no cobraron, se acumula la del 2024 y es para los que están en ese momento, sí, a marzo. Pero si voy y la cobro en abril, me la tienen que entregar, porque no se ha vencido el año del Bueno, derecho. Te digo, es un punto que sí, te lo no, digo, y yo lo he pero fíjate, visto. no, yo, mira, por ejemplo, en marzo del 2024 yo presentaré mi declaración anual 2023 y ahí yo manifiesto cuál es mi utilidad gravable, bueno, mi renta gravable para efecto de PTU de ese ejercicio y le acumulo la no cobrada por los ¿Sí? trabajadores. Entonces ya a Ajá. partir de abril, en teoría, ya si van y me cobran los trabajadores del 2022, ya no pudiera yo otorgárselas porque no fueron en su momento reclamo y coincido ahí con la fecha que trae el doctor Agustín, ¿verdad? Pero efectivamente también, si van a febrero del 2023, bueno, recordemos que tenemos hasta el 31 de marzo para presentar nuestra declaración anual. Estamos hablando específicamente de personas morales, pero la ventana de envío, si mal no me acuerdo, es de febrero a marzo. Yo creo que ahí Desde el la fecha momento desde la fecha de vencimiento tienes un año para cobrarlo. Es que estamos hablando Digo, de... pero bueno, es un punto que ya que lo vean con los abogados, si van a irse a pelear. Déjame comentar. Son dos conceptos, dos cosas que tenemos que aclarar. Primero, ¿cuánto prescribe el derecho del trabajador para cobrar la PTU? Ajá. Ahí, un año. ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿qué utilidades pendientes de cobro son las que debo de sumar al cálculo de la PTU que estoy determinando en este año? Y son las de 2021, no las de 2022. Ajá. Entonces, son dos cosas. Por eso ahorita me quedé pensando en lo que estaba diciendo porque tenemos que aclararlo y ponérselo más digerido Que ahí es donde entra la importancia de los registros y controles en la contabilidad de PTU por pagar 2021, PTU por pagar 2022, PTU por pagar, para poder ir traslapando eso. Sí, porque se supone que la PTU que quedó por pagar de 2021, ¿sí? Esa es la que vamos a acumular en la PTU que vamos a distribuir en 2023. En la que acabamos de presentar ahorita. Sí, esa es la que se va. No es Esa ya caducó. en 2022. ¿Estamos? Así es. Pero todo el mundo decimos 2022 más 2023. Y no es cierto. Y no es cierto. ¿Quién fue quien hizo esa pregunta para que tenga su respuesta? Ahí te la hicieron, ¿no, Juanjo? Sí, Jarlín González fue el que hizo también la misma pregunta. Espero que Jardín te responda ahí si le queda clara esta respuesta, porque Bueno, esto es muy relevante para todos los que nos están sí. escuchando. Lo podemos dejar así, Agustín. Del año que tú presentas la declaración, no vas a acumular la PTU del año anterior, ¿sí? No. Sino la de un año antes. Exactamente. Siempre va a haber un hueco, vamos a decirlo así. Nones con nones y pares con pares.
Ah, muy bien, mira qué bonito. Sí fuiste a clase de matemáticas. Sí, bueno, ahorita también Luis dijo algo, empezó a hablar de la base. ¿Cuál es la base? Tú también ya lo comentaste, Agustín. A final de cuentas, ¿cuál es la base para el pago de la PTU? Ujú. Para La base, podernos ir también ya reciclo, porque nos come el tiempo. ¿Sí? ¿Sobre qué pago PTU a final de cuentas? ingresos menos deducciones, eliminamos efectos inflacionarios y quitamos la parte de la no deducibilidad que corresponde a los no deducibles por nóminas que tenemos en la declaración. ¿Así? Tan sencillo. Prácticamente vamos a hablar para, yo sé que muchos no lo podemos entender porque no lo manejamos habitualmente, ¿sí? Pero son ingresos menos deducciones, para tener una idea, ¿no? General. Sin meternos en efectos inflacionarios, sin meternos en lo de, que tú decías de los no deducibles. ¿Ok? Y elimina, lo único que no consideramos son los no deducibles que Así teníamos es. derivados del artículo 30, fracción 30. Sí, sí, fracción 30 de 28, pero específicamente esos. No, no los de que, ay, no trae bien el RFC, ay, no trae bien. No, 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 son los de la fracción 30, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, ya en eso me queda la renta gravable para PTU y el 10%, y ya eso es lo que voy a repartir, ¿ok? Sí, y es lo que se supone que yo voy a dejar registrado en primera instancia. Y sobre eso es lo que voy a pagar. Y ahí ya nos vamos a ir al punto de lo que decíamos de los 3 meses y todo un cálculo que hay que hacer. ¿Sí? El primer hecho es, tiene que haber utilidades para que haya reparto. No hay utilidades, no hay reparto. Así de sencillo. ¿Estamos? ¿Sí? Y luego hay una mecánica para saber cuánto le toca a cada uno. Y a quién sí le toca y a quién no le toca. ¿Estamos? No nos vamos a meter a la práctica. Ya cuando se determina, ahora sí nos vamos a los 3 meses o al promedio de los últimos 3 años para ver si le toca toda la PTU que yo saqué o no le toca. ¿Sí? Porque ahí podría haber un tope. Ya después de que despejo esa parte de la fórmula, ¿sí? Ahora me voy a ver cuánto le toca de impuesto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, pero ahora sí, ya sabemos cuál es la base gravable. ¿Qué pasa con los reciclos? Quiero nada más reforzar para Adelante. Marlene. ¿Cómo se, sí está bien pronunciado el nombre? Sí. ¿Sí? Mira, es importante considerar que las utilidades correspondientes a 2022, que se reparten en 2023, se deben de incrementar con las utilidades correspondientes a 2020, que se distribuyeron en 2021 y que no hayan sido reclamadas por los trabajadores. O sea, estamos hablando que son las utilidades que determinamos en 2020, que distribuimos en 2021 y que no fueron reclamadas en 2021. Esas son las que se van a incrementar en 2023. ¿Sí? Sí, para que quede muy preciso el concepto de esto y que no cometamos el error de sumar la PTU que no se reclamó en 2022. ¿Sí? Así es. Sí, Nada porque más. sí, estaríamos cometiendo un error. Pues era que yo aclaraba que si iban y me lo reclamaban, se lo tenía que pagar. Y Porque es la acuérdense, del año antepasado la que se suma, no la del pasado. sí, estamos hablando que 2022 se toma como base la utilidad de 2020 que no se cobró en 2021. Es correcto. Ahora, pasamos a reciclos. El tema muy bonito. Ya ves que les decía, puros ingresos acumulables, con eso determinamos el impuesto. Ujú. Y algunos conservaban los comprobantes correspondientes para efecto del acreditamiento del IVA. Pero aquí sí tienen que determinar un estado de resultados para efecto de determinar la PTU. Entonces, si tienes trabajadores, si estás en reciclo, independientemente que seas persona moral o persona física, personas físicas, la base está en el artículo 113G, corrígeme Luis. Sí, es correcto. En el 113G, ahí tenemos la base para distribuir la PTU. Y prácticamente tienes que tomar todos tus meses, armar tu contabilidad. Entonces, aquellos que nada más llevaban sus comprobantes de acuerdo al acreditamiento del IVA, bueno, pues también deben de tomar las nóminas en este caso. Recuerden que en el caso de personas morales está lo correspondiente al artículo 28, fracción 30. ¿Estamos de acuerdo, Juan José?
Sí. Pero en el caso de personas físicas no hay esa limitante para la no deducibilidad de las nóminas. ¿Alguna cuestión que te estén preguntando No, no, por el chat? estoy aquí revisando, no, no hay ninguna. Entonces, Entonces, persona física, sí está la base. En persona moral, porque aquí lo interesante es que son flujos ambos. son flujos ambos, pero en el caso de las personas morales sí les aplica el 28 fracción 30. En el caso de las Correcto. personas físicas no. Fíjate que no me acuerdo, no sé si tenga por ahí la ley a la mano, déme un segundo. Recuerda que es un capítulo especial el de reciclos. Sí, Aquí lo tengo, ¿eh? ¿Qué artículo? voy a las deducciones autorizadas, quiero ver si me remite al título 2. No, No me remite. No, no, sí, sí dice el último punto, por lo que acabas de decir tú, Agustín. Gastos de inversiones no deducibles. Los contribuyentes a que se refiere este capítulo consideran los gastos de inversiones no deducibles en los términos del 28 de esta ley. Entonces sí me remite a lo que acabas de decir. al 28 fracción 30. Así es. Entonces, ya saben que hay una parte no deducible, algo muy cuestionable y que no han modificado. Pero entonces ellos, en esencia, Agustín, Luis, pagan la PTU como cualquier mortal. No, porque fíjate bien, en el 113G, fracción 7, en el segundo párrafo, voy a remitir a donde dice, el importe de los pagos de servicio, bueno, que son las deducciones para efecto de disminuir los ingresos, dice, el importe de los pagos y servicios y la adquisición de bienes o del uso o goce temporal de bienes, efectivamente pagados en el mismo ejercicio y estrictamente indispensables para la realización de las actividades por las que se debe calcular la utilidad. A lo que voy, aquí no nos está topando, por ejemplo, si yo compro un activo fijo, no me está mandando a lo que es la depreciación fiscal. No hay. No hay. Aquí, por ejemplo, si yo compro un coche que esté dentro del parámetro y que sea estrictamente indispensable, lo deduzco totalmente. Me hablas en persona física. Sí. En Sí, persona física, ¿va? así es. Y ahí aplicaría, Luis, con lo que acabas de leer también, el tope de los 175. Sí. Sí. Digo, Entonces, porque, ¿cuál estás leyendo? 113G. Es el 113G, el último párrafo de la fracción 7. se aplican. Voy a tratar de hacer un resumen, nos queda poco tiempo. Sí. Entonces, para efectos de determinar la PTU en el caso de reciclos, y hablando de personas físicas específicamente, debemos de considerar los ingresos cobrados efectivamente de enero a diciembre, a los cuales les vamos a disminuir los pagos de servicios efectivamente pagados, les vamos a disminuir la adquisición de bienes o el uso goce temporal de bienes pagados. Ya tenemos esas dos deducciones. No vamos a considerar esa bueno, vamos a disminuir también esa parte que no es deducible para efecto del impuesto sobre la renta del artículo 28, fracción 30, o sea, vamos a disminuir la nómina al 100% y eso va a ser nuestra renta gravable. O sea, la Es que nómina aquí te dice adquisición de bienes. sí, adquisición de bienes o servicios y en el caso de nómina al 100% la deduces y eso es tu base para la participación de los trabajadores en las utilidades para efectos de personas físicas. Entonces, si tienes trabajadores, no te extrañen que te vayan a pedir. Y cuidado, porque ahorita ya andan desatados los de la Secretaría del Trabajo, haciendo revisiones y revisando por todos lados. Y máxime si son de red. Sí. Y andan pero sí, como diablos en panteón. Es correcto. Entonces, sí hay mucho tema, hay que cuidar esa parte. ¿Sí? Sí, te digo, y bueno, nada más para complementar lo que nos dijo ahorita, se supone, dice, si no entregaron las cosas como deben de ser,
Bueno, también los trabajadores tenían derecho a objetar todo eso. Si no lo hicieron, fue un vicio de ambos lados, ¿eh? Yo así lo veo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que está, ¿cómo se llama la secretaría donde pueden ir a quejarse? El Servicio de Administración Tributaria puede irte a quejar que no te distribuyeron y entonces empieza una revisión también por parte del SAT. Ándale. Y puedes irte a quejar también a la Secretaría del Trabajo y van a mandar a hacer una revisión. O sea, tienen dos instancias para ir a quejarse los trabajadores y tú tienes tu declaración, oye, es que no siguieron el procedimiento, bueno, está, y pues, no sé si hay alguna sanción en el caso de la Secretaría del Trabajo por no haber presentado la declaración a los trabajadores y haberles No, dicho. nomás la sanción es por no pagarla. Sí, La sanción es por no pagarla, no por no, ¿cómo se llama? ¿va de cuánto? De 50 a 2.500, si mal no recuerdo, salarios, así dice. Ah, así. Tengo el dato aquí a la mano. Checando acá. Yo lo Si acabo hay de- sanción por no pagar la PTU, son O sea, 5,000. la sanción es por no pagar la PTU. Yo sabía que llegaba como a 5,000 UMAS, ¿no? Ahorita te digo, espérame, son de 500, si mal no recuerdo. Dame un segundo. Son 5,000 UMAS el tope. Y lo Sí, sí, sí mínimo está topado. por 250 UMAS, más o Sí, menos. Por ahí sí andaba. está topado. Corrígeme si Sí, ahorita te digo. tienes ahí. Son como De 250. 250 a 5.000 UMAS. Son de 26.000 pesos, cerrando cantidades hasta 519.000 pesos. ¿Sí? Pero te aplican la ley. Quien no entregue la PTU. ¿Sí? Pero sí, que no, Que no haga el proceso. ¿Sí? exactamente, que no la pague. ¿Cuánto es el mínimo entonces? 250 UMAS. Y Son luego, 26.000 pesos, voy a cerrar la cantidad. esa es la multita por no pagar la PTU. Sí, Y la digo, para tenerla más en mente. Y es por empleado. ¿Sí? Y luego, bueno, nomás recordarle que tienen exento de lo que les toque de PTU para efectos de pago de impuestos 1.556 pesotes. A ver, ¿qué acabas de decir, Gabriel? Que esos 26,000 pesos son. Por empleado. Gracias, Carlín. Carlín también ya nos pasó aquí. Ah, mira, ya me apoyó. Es Profedet. La Procuraduría, sí, de la Defensa de los Procuraduría de la Trabajadores. Defensa del Trabajador. Sí. Gracias, Carlín. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, es que todo eso es lo que tienen que hacer en su momento. ¿Sí? Digo, porque no porque no hayan hecho la comisión, no nada está mal. ¿Sí? También los trabajadores pueden ir a quejarse. Entonces, hay derechos y obligaciones por ambas partes y yo creo que ambas partes deben de tener muy presente y estar muy al pendiente de eso, sus derechos y obligaciones, para cumplir con lo mismo, porque, vamos, si los trabajadores se van a quejar de que no se las pagaron, las fechas de vencimiento que estuvimos manejando, que yo les decía, que son las que considera la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues yo creo que de entrada la empresa va a tener una multa mínima de 26,000 pesos, mínima, ¿sí? Ya si hay reincidencia, ya ven que va aumentando. Entonces también la empresa tiene que tener mucho cuidado de eso. Es decir, en realidad tuvo o no tuvo utilidad y si tiene o no tiene obligación del pago. ¿Ok? Evalúen que son 26,000 pesos de inicio. El trabajador, ¿sí? También tiene que ver si en realidad hubo o no hubo utilidades para que se las pague, ¿sí? Y lo voy a ver el tope de los 3 meses. Creo que son de las cosas que tienen que ver cada uno, ¿no? Y cuidar ese punto. Creo que hay empresas que inclusive, pues para que tengan un buen ambiente laboral, si no tienen utilidades, prefieren darles una gratificación, ¿sí? Pero también tienen que explicarle por qué se las están dando la gratificación, para que no confundan y los trabajadores crean que es PTU. Sí. También eso puede crear una discrepancia entre trabajadores y dueños, ¿no? Son muchos puntos que hay que tener muy presentes. No sé, ¿algo más que quieran comentar antes de cerrar? Hay algo que me quedé aquí pensando, con una pregunta de José, en cuanto a si se puede hacer el pago Los pagos. en dos pagos. Sí se puede hacer.
Y te voy a decir cuál fue el antecedente. Ahora que tuvimos la pandemia, que había falta de liquidez, se hicieron los convenios con los trabajadores. Entonces, sí se puede. Yo dije, previo convenio con ellos. Hay que hacer el convenio, nada más. Sí. Pero sí se puede. Pero sí respáldalo con un convenio. Porque lo que no pueden es renunciar al pago de la PTU. Sí. José, sí se puede. Es de sabios corregir. No te digo, pero no puede renunciar al pago de la PTU. Si hay PTU, me la tienen que entregar. Corregir ahí la plana y sí se puede, pero sí tiene que haber un convenio con los trabajadores. Así es. Bueno, como siempre nos gana el tiempo. Ya se comprometieron en que en una emisión vamos a ver lo de la proporcionalidad. Creo que es otro tema muy interesante. Así nos da para discutirlo una hora. Sí, chequen sus agendas. Si andan libres dentro de 15 días, lo vemos dentro de 15 días porque es algo que está caminando ahorita. Y pues hay que empezar a verlo, ¿no? Y a ver a qué nos vamos a tener con esa situación que quieren manejar, ¿no? En caso de que se apruebe, porque está en análisis, ¿no? Pues hay que ir a probar hasta para septiembre. Sí. Luis, ¿algún comentario ya para cerrar el programa? Oh, bueno, pues ahora no nos resta más que cumplir, tomar las medidas adecuadas y tener los papeles de trabajo debidamente estructurados para efecto de aquellas cálculos de utilidades que se vayan a pagar por debajo de los 3 meses tope de salario, porque nos van a pedir. El año pasado tuvimos esa situación, este año no va a ser exento. Y Explicárselo al trabajador, ¿no? Explicárselo con la metodología. con números, ¿no? Así Sí es. es. ¿Tú, Agustín? Siempre he dicho, tratar de evitar sanciones es ya un ahorro. Y por De otro ambos lado, lados. De ambos lados. si hay algún esquema de planeación, revísenlo bien, no vayan a meter, Ya. no vayan a cometer errores, iba a decir meter la pata, pero eso es, recuerden que cada vez la vigilancia o los esquemas de vigilancia del Servicio de Administración Tributaria es más estricto. Muchos de esos esquemas son tendientes a disminuir la participación a los trabajadores en las utilidades, más allá de lo que es el impuesto sobre la renta. Tengan dado con temas de planes. Y pues sí, hay muchos temas que platicar. Hay algo que me llama la atención. Está también en la agenda legislativa la de disminuir las horas de trabajo a la semana. Que lo enfriaron, ahí iba en caballo haciendo y lo enfriaron. Y te voy a decir, tal vez ahí pudiéramos llegar a una reforma y tal vez estoy futureándole, y creo que tú y yo lo platicamos en algún momento, Juanjo, de Sí. que probablemente pudiéramos llegar a un nuevo esquema de pago con base a horas, y ahí en eso no sé qué vamos a hacer con, Horas producción. sí, como lo hacen en Estados Unidos, con base en las horas de trabajo. Habría que checar. Yo tengo esa inquietud, Agustín, también te Yo lo dije también cuando lo sé, platicamos. Sí, habría que irnos a ver, ¿cómo se y llama? esto va a tener una Lo que quedó en repercusión. vez del TLC, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Lo que quedó en vez del TLC, ¿cómo se llama? El TEMEC, ¿sí? ¿Qué dice en ese sentido? Porque yo para mí considero que todo el aumento de salarios que hubo en la región fronteriza viene del TEMEC, ¿sí? Los aumentos que hemos tenido de salarios en los últimos años viene del TEMEC. Entonces habría que ver si en el TEMEC no es una de las condicionantes que se pague por hora. Y Lo recuerda checamos. que en Estados Unidos no hay participación de los trabajadores en las utilidades obligatorias, sino que Y en Canadá. y en Canadá es un acuerdo que se tiene entre los trabajadores y el patrón. Si mal no recuerdo, aquí en México y en otros 3 países, a lo mucho, se reparte utilidades. Hay 5 países en No me sé el nombre, pero si mal no recuerdo, en otros 3 países, ¿eh? O sea, no es algo que esté a nivel mundial. No, no es algo que esté a nivel No mundial. hay que perder ese punto. Bueno, nos manda saludos también Eric Jim. Sí, y déjame nada más algo, Luis, tú me comentaste. Sí, y pensándolo. Y ahorita lo tocamos muy someramente. Todo está en base a sistemas.
tenemos un sistema ya de CFDI de nóminas que está controlado y es esto algo muy interesante. Nos pide desde la fecha de ingreso y ese sistema nos dice si lo vas a correr, si va a renunciar, y creo que también ahorita para la PTU, para que nos saque promedios, para que nos saque los 3 meses, viene controlado. Sí, es Entonces, correcto. no, me lo platicabas, sí, y entonces creo que ahí ya no es tampoco, porque también decían, es que el patrón dice que nada más se pague tanto de PTU. Pues sí, se va a pagar a cuenta de, si salió más, sí, no se exime del problema, ¿no? Es Entonces correcto. hay que tener mucho cuidado porque creo que los FDIs en ese sentido también son un arma de fiscalización muy interesante o de control, como queramos ver. Entonces, chequen sus agendas para ver si dentro de 15 días vemos ese tema que platicábamos, ¿sí? Y a nuestros amigos, pues nada más agradecerles que nos hayan acompañado. Nos vemos dentro de 15 días nuevamente en su programa Cuentas Claras. Cuídate, su amigo Juan José Rosado. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches y gracias.